Todo es cultura. Decía y decía bien el gran poeta Hölderlin. Todo lo que hacemos, todo está contenido de signos, todo transmite lo que somos. Por eso es importante reflexionar sobre la cultura en el siglo XXI. Cómo se ha transformado, cómo hemos expresado esa transformación todos los que se dedican al arte, a la creación. De eso hablaremos hoy en México Social. La cultura constituye uno de los elementos esenciales de integración e identidad para todos los pueblos organizados. Incluso las colectividades humanas carecen de bases firmes para su consolidación y autorrealización si carecen de una identidad cultural. Sin embargo, el Estado mexicano ha olvidado colocar la cultura y la garantía efectiva de bienes y servicios culturales al acceso de todos los niveles socioeconómicos de la población. De acuerdo con información del Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados 2018 del INEGI, solo el 58% de la población adulta asistió a eventos culturales en el último año. Solo 9% de quienes viven en zonas urbanas muestra mucho interés de asistir a obras de teatro. Solo 6% se interesa por asistir a exposiciones y solo 3% se interesa o puede acceder a espectáculos de danza. Por otra parte, 22% de la población mexicana se muestra muy interesado en asistir al cine y el 16% se muestra también muy interesado en asistir a conciertos o presentaciones de música en vivo. Otro dato a subrayar es el relativo al gasto total por la asistencia y consumo de bienes y servicios culturales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo Cultural en México 2012, el gasto realizado por asistir o participar en alguna actividad cultural en nuestro país ascendió a 122,000 millones de pesos. Sin embargo, la administración federal anterior destinó casi 79,000 millones de pesos al sector cultura, lo que implicó un decremento del 28% en comparación con el inicio de su sexenio. Es decir, la administración de Peña Nieto mantuvo una tendencia a la baja en presupuesto para cultura a nivel nacional. Frente a estos datos, la nueva administración tiene el reto de inundar de cultura al país, romper con los moldes y esquemas con que se ha venido trabajando en los últimos años y generar una nueva política de Estado en la materia. Me da mucho gusto, realmente mucho gusto tener en el estudio de México Social a Gerardo Estrada. No solo porque es una de las personas, yo le decía antes de entrar al programa, que es una referencia. Siempre cuando habla uno de los mundos de la cultura y los hombres, la cultura, Gerardo Estrada, estás ahí. Por eso muchas gracias. Porque recientemente leía tu texto, un texto que publicaste en el Colegio de México, se llama Grandes trazos de la cultura en el siglo XX. Y hacías un gran recuento. Y eso me obligó a pensar cuáles son los trazos en este siglo y nuevamente algo que creo que muchos de nuestras generaciones tenemos muy en el centro. La cultura finalmente es la expresión de todo. Por eso, muchas gracias, Gerardo. Y déjame entrar por este texto, que recomiendo ampliamente, lo busquen en Colegio de México. ¿Cómo podrías sintetizar estos grandes trazos del siglo XX? Que déjame decirlo porque es una realidad. Estos grandes trazos acompañaron lo que fue de 1917 en adelante, pues la construcción de una idea de país. Hoy podríamos llamarla una transformación, la tercera, usando el lenguaje que hoy llega y se impone en el país. En este proceso de la cultura, llévanos a ese recuento que hiciste en esas páginas del Colegio de México. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto regresar a Canal 11 y estar contigo. Bueno, en ese ensayo yo lo que traté de demostrar es qué papel tan importante había tenido la formación cultural en la construcción del México moderno. Lo primero que hay que reconocer es que era un país que apenas salido de la revolución, apenas se estaba unificando. Y Vasconcelos, que es el arquitecto y constructor de todo esto, tuvo a bien, él conocía la experiencia, una experiencia semejante que se estaba dando en la reciente nacida Unión Soviética con Víctor Lunacharsky, que era el ministro de Cultura de Lenin, y que inventó esta cosa de que tenías que fundir varias culturas, este pluralismo cultural, varias nacionalidades, incluso en el caso de la Unión Soviética. Y en México, aunque no eran naciones, sí son culturas muy distintas, que tiene que ver las tradiciones yucatecas con las de Sonora o Sinaloa, que tiene que ver los huicholes con los zapateados de Veracruz, ¿no? El son jarocho.
Entonces, Vasconcelos tuvo algunas ideas que tomó en parte de Lunacharsky, parte de él, y tenía una misión muy clara. Se trataba de unificar al país, de crear una idea de nación. Y eso lo hizo a través de un vínculo que hoy lamentablemente hemos perdido mucho, que es el vínculo entre la educación artística, entre la cultura en el sentido más normal del término y la educación. Por eso cosas que son aparentemente superficiales, que cuentan mucho. Yo no sé si a ti te tocó todavía en el kinder o en la primaria bailar el Día de las Madres, Así es, sí. vestidos de huicholes o de charros o de jarochos. ¿Y de qué se trataba? Que desde niños nos diéramos cuenta que nuestro compañero de junta ahora estaba vestido de otra cosa totalmente distinto, pero que todos éramos mexicanos. O sea, la misión era muy clara, crear la unidad nacional, crear lo que se llamó una identidad nacional. Y eso fue el esfuerzo mayor que hizo Vasconcelos, el esfuerzo de la revolución, y para eso utilizó a la cultura. ¿Vale? La cultura siempre ha sido algo que se usa políticamente de todos los tiempos. La iglesia, las iglesias lo han usado durante el poder lo ha usado, las marchas, las ceremonias, todo esto forma parte de la cultura. La, todo el arte se ha desarrollado. ¿Qué sería de las artes plásticas y en la Capilla Sixtina, ¿no? Es decir, tenía un sentido religioso, pero vamos, de ahí nacieron. Entonces, a partir de allí, Vasconcelos va construyendo una idea de nación. Esto afortunadamente se continuó durante muchos años, a veces con mayor énfasis, a veces con menor énfasis, como toda la vida tiene altibajos, los presidentes hubo unos más sensibles a este tema. Yo tengo una hipótesis que es un poco discutible y que no le gusta mucho a la gente, pero así es. Si uno midiera los presidentes que más hicieron por la cultura en el siglo XX en México, serían Porfirio Díaz, Miguel Alemán, Adolfo López Mateos y Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Por supuesto, López Portillo tuvo aportaciones importantes, pero los grandes constructores de las instituciones nacionales fueron ellos. Lázaro Cárdenas crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no una idea del pasado, de la preservación de nuestra identidad, pero es, ¿cómo se llama? Miguel Alemán el que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Ciudad Universitaria, que son dos de los pilares de lo que es. Y el Museo de Antropología, ¿no? Que le toca... Ese fue López Mateos, que es el que construye museos, antropología, de arte moderno, Tepoztlán, en fin, la obra de López Mateos es importantísima, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es muy visible, ya como lo comentas, esta enorme importancia que ha tenido el siglo XX en esta, yo diría, legítima intención de construir una idea de nación en ese mundo en el cual había un nacionalismo histórico heredado y los que gobernaban creían que era parte fundamental de crear esas identidades. Y esto, y ya digamos, déjame ir a esa parte muy fuerte que pones en tu artículo, del papel de la UNAM como un gran recipiente, custodio de muchas instituciones, instalaciones. Por eso yo sostengo, como tú, que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una dimensión mayor. Parte de eso se debe a que es custodio responsable de una gran parte de esta infraestructura, de este acervo cultural. Así es, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional residen en Ciudad Universitaria. Pero aparte de eso, es que yo lo que digo en el artículo es que esta primera parte de la cultura como factor de unidad nacional la cumplió después. Ante la carencia de elecciones libres, de un sistema electoral propio, la cultura le sirvió a los gobiernos priistas como una forma de legitimación. Es decir, yo no me gano en los votos, pero miren, tengo la simpatía de los artistas, de los intelectuales. Y aunque hubo disidencias importantes en el medio artístico, la verdad es que todas fueron o cooptadas o canalizadas. Y el instrumento más importante para ello fue la UNAM, porque gracias a la autonomía gozamos de una libertad que no gozaba el resto del país en términos creativos, ¿no? Es decir, y aparte el Instituto Nacional de Bellas Artes se desgastó un poco, diríamos, pero la UNAM seguía gozando de una gran libertad. Y en la época del doctor Chávez, con Jaime García Terresa a la cabeza, la universidad logró un desarrollo cultural impresionante. Gracias, entre otras cosas, a la llegada de los republicanos, se abrió la posibilidad de nuevas expresiones en el teatro, en la danza, en la música.
si tú ves los 50 y los 60, es una época de explosión cultural en la universidad, nuevas formas de hacer teatro, nuevas formas de bailar. eh, los pintores de la disidencia, ahora sí que los de la ruptura, con José Luis Cuevas y Soriano y Cohen, Manuel Felgueres, tuvieron la libertad de hacer cosas que en ese tipo Bellas Artes no se podían hacer. El Salón Independiente tuvo gran parte de apoyo de la universidad. Helen Escobedo en el MUAC, en el museo, perdón, en ese tiempo se llamaba el MUCA, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, hace exposiciones que no se ven en ningún lado. Juan José Gurrola nos provoca con el teatro. Héctor Mendoza hace un juego tan simple como poner un Don Gil de las Calzas Verdes en patines en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria. En fin, todos los artistas encontraron en UNAM un espacio distinto. Eduardo Mata, de 23 años, forma la orquesta, bueno, ya estaba formada la Orquesta Sinfónica Nacional, pero universitaria, perdón, la Orquesta Sinfónica de la Universidad, pero toca allí en el auditorio Justo Sierra y nos enseña nuevos horizontes musicales a los estudiantes. Y como señalas y señalas con fuerza, las películas que no se veían afuera se podían ver en la universidad. Gracias al talento de de Manuel González Casanova y de Paul Ledoux, que crearon los cineclubs universitarios, en la universidad veíamos todo lo que se nos daba la gana. Incluso años después llegamos a ver hasta La Sombra del Caudillo antes de que la vieran el 90% de los mexicanos. Las películas políticas, La Batalla de Argel, Zeta, de Costa Gravas, en fin, muchas pasaban en nuestros cineclubs y no pasaban por afuera, ¿no? Sí, en ese sentido, la universidad era un espacio, digamos, de libertad creativa, de una manera de expresar lo que estaba pasando en el país, pero estaba contenido por la estructura institucional oficial que pensaba que esas expresiones no eran convenientes a su idea de poder, ¿no? O sea, no, eran subversivas, eran exóticas, ¿no? Eran los profetas de la destrucción, como los llamó Díaz Ordaz en un momento. Y eso, yo tengo la hipótesis de que el 68 tiene mucho que ver con eso. A muchos amigos no les gusta, pero yo creo que sí, sin duda alguna, el 68 es parte de ese ambiente libertario, porque esta es la palabra que se vivió que se vivía en la universidad gracias a la cultura. Mientras tanto, el gobierno había avanzado en algunas cosas, el gobierno federal. El presidente López Mateos no solo construye museos, también crea instituciones, crea la Dirección de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue muy importante, la Subsecretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública. O sea, seguíamos trabajando el gobierno no dejaba el tema, pero no tenía las libertades que tenía la universidad. Y entramos, bueno, después de, digamos, ya en los 70, la última parte del siglo pasado, viene no sé cómo lo podría describir, este proceso entre los 80s y el 2000, en el cual el mundo de lo privado inunda todo, promovido por los presidentes en turnos en esta idea de que había que transformar económicamente al Estado y obviamente política y culturalmente. Esta parte final del mundo de lo privado que se inserta, y ya la cultura no es solo lo que hace el gobierno, empieza a haber algunas estructuras, algunos impulsos mayores que acompañan esto. Yo creo que esa es sí, efectivamente, el sector privado comienza a jugar un papel importante en los patronatos de los museos, en los patronatos de las orquestas. Sin embargo, hay que recordar que ya desde los 50, una gran parte de los espectáculos que sucedían en el Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, eran de una familia Quesada, que tenía una asociación civil que se llamaba la Asociación Daniel, que era la que traía a los artistas. Siempre ha habido una colaboración entre el sector privado y la cultura. Es falso que todo en México lo haya hecho solo el gobierno, no es cierto. Ha habido participación privada, insisto, la Asociación Daniel fue ejemplar durante 20 años, si no, no hubiéramos visto muchas cosas. Y sin embargo, efectivamente tienes razón, a partir de los 80 y sobre todo a los 90 se va intensificando esto, surgen los patronatos con más fuerza. Allí otra vez hay algunos ejemplos significativos, lo que hizo Roberto Hernández y Alfredo Harp, sí, don Carlos Slim en algún momento. Comienzan a surgir patronatos que realmente funcionan y que realmente apoyan a la cultura. El gobierno
Allí hay una idea de Octavio Paz, la idea del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fue una estupenda idea, creación de Carlos Salinas, porque efectivamente ya las instituciones no daban para más. El Instituto Nacional de Bellas Artes era un modelo que seguía siendo muy paternalista, ¿no? El director de Bellas Artes podía decidir muchas cosas. Y la idea del Consejo nos remitía a la idea de cierto manejo colectivo de la cultura. Y esto fue una modernización importante, sobre todo la creación del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, fue un paso decisivo para que se siguiera apoyando a los artistas, pero en plena libertad ahora sí, y ya no condicionado al capricho del funcionario en turno. Así es. Un apunte, porque lo pones también en tu texto, es la idea del Fondo de Cultura Económica, ¿no? O sea, una editorial mexicana que pudiera ser un conducto de Eso obras. surgió en los años 30, 40, se acuerda que la fundan Daniel Cosío Villegas con don Jesús Silva Gerso, si mal no recuerdo, con la idea de hacer un fondo de cultura económica estrictamente, ¿no? Sí. De cultura para economistas, y el fondo poco a poco se va desarrollando como la editorial de las más importantes en América Latina, una de las más significativas en lengua hispana. Comienza a publicar libros ya no solo de economía, sino de literatura, de todos los temas. Tiene colecciones estupendas, ¿te acuerdas? Los breviarios, Así es, sí, sí. en los que nos cultivamos varias generaciones. Desgraciadamente, el Fondo de Cultura va a sufrir un golpe político, que es a raíz de la publicación de un texto importantísimo, que es Los hijos de Sánchez, de Óscar Luis. Surge una polémica muy fuerte y le piden la renuncia a su director, Arnaldo Orfila Reina, que más tarde se dedicaría a los libros otra vez, fundando el siglo XXI. Pero bueno, para el fondo fue un golpe fuerte la salida de Orfila, porque era un personaje que sabía de libros, que tenía una cultura muy amplia, y después se politizó el Fondo de Cultura. Ese fue el problema que fue pasando, es que se politizaban los puestos de cultura, dejaban de estar ya no en manos de intelectuales, artistas, lo cual no siempre tampoco es buena idea, la verdad, pero no había todavía la generación de profesionales de la difusión cultural que surgimos años después, ¿no? Así es. Déjame ver un corte y regresamos en esta importante reflexión que nos hace Gerardo Estrada en términos de reconocer, recordar el enorme papel que ha jugado la cultura, obviamente en esta idea del poder de construir identidades nacionales, pero también de recuperar esta enorme pluralidad que se expresa y vive el país. Y hay este proceso amplio que revisaremos junto con él en el siglo XXI, vuelve a ser una parte central de, no hay manera de pensar, déjeme usar el término, México social, si no insertamos la cultura como un elemento que articula, que logra vincularnos, pero también fragmenta, dispersa, y eso es uno de los temas centrales en pensar cultura y desarrollo en este siglo. Vamos a un corte. En ese sentido, Gerardo, bien lo decías ahorita en el corte, más allá del enorme impulso, reconocimiento, hubo algunos presidentes que realmente tenían una cultura y habían leído intensamente. La cultura, tú me decías con subrayado, la cultura no la construye el gobierno. La cultura se expresa en todo acto humano que hacemos. En ese sentido, esta tensión, o llama esta reflexión, de que el gobierno a través de instituciones ordena, articula, fomenta, pero también dirige la cultura. Pero por otra parte está este gran mundo de la cultura en el mundo social que no tiene límites. Sí, no, efectivamente, los gobiernos no hacen cultura, la hace la sociedad, y por eso es plural, y por eso es diversa, y por eso es contradictoria, además, ¿no? Es decir, al mismo tiempo en México que hay tradiciones milenarias o centenarias que defendemos, pero al mismo tiempo los jóvenes de hoy están en las últimas expresiones de la cultura, del diseño, ¿no? De la cultura digital. O sea, vivimos dos mundos, pero así es y se complementan. Los gobiernos lo que han hecho es apoyarla en muchos casos, crear la infraestructura necesaria para su difusión. Eso ha sido importante. Yo creo que
el caso de los gobiernos mexicanos aprendieron poco a poco y a fuerza de algunos fracasos, como el de Orfila, que la cultura no la manejan ellos, la maneja la sociedad y se va a ir por donde la sociedad quiere. Esto ha sido realmente la gran transformación en el siglo XXI, es decir, advertir que hoy por hoy cada vez más la cultura está en manos de la sociedad. En los años 80, que mencionabas hace rato, comenzaron a surgir, por ejemplo, pequeños grupos de jóvenes que fundaban un café, ¿no? Me acuerdo del Río Rita en Tijuana, había otro en Guadalajara, donde de lunes a viernes eran centros culturales. Había cineclub, había teatro, había sábados y domingos se abría, era un bar, era un antro, era un gran reventón. Todo el mundo ganaban dinero suficiente para el resto de la semana financiar sus actividades culturales. Esto no está reconocido por la ley todavía. Es decir, o tienes permiso de antro o tienes permiso de teatro, pero no puedes tener uno que combina los dos, lo cual en París, por ejemplo, es una tradición, ¿no? El café teatro. Entonces, en México hemos limitado una parte de eso, pero la cultura ahí está y cada vez proliferan más esos lugares. El Foro Shakespeare, podríamos mencionar decenas de sitios en las grandes ciudades de México que caminan por ese terreno. Entonces, creo que hay una transformación radical. La cultura está cada vez más en manos de la sociedad, menos del gobierno, y el gobierno por eso mecanismos como el FONCA, que apoyan a los creadores, que apoyan a las instituciones, son los que pueden funcionar, ¿no? Más que las grandes corporaciones, por llamarlas de alguna manera, como Bellas Artes, ¿no? Sí, pero por otra parte está esta, bueno, yo diría decidida acción de algunas fundaciones privadas, ¿no? Que construyen grandes museos. Obviamente está el museo de la Fundación Slim, ¿no? Sí. Que acompañan, que articulan, pero también permite que ellos exhiban su obra que han recogido. Sí, no, bueno, los del DIM, las aportaciones privadas para construir el museo de Monterrey, ¿no? En Monterrey es un ejemplo. Bueno, si bien es cierto que el gobierno puso una buena parte, pero también se contó con la cooperación de la iniciativa privada. Nosotros pudimos hacer la renovación del MUNAL gracias al apoyo del patronato. No, y en el Tamayo sucedió lo mismo hace poco, tengo entendido. Sí, por supuesto que esas fundaciones, pero aparte hacen sus propias cosas, ¿no? Crean sus propios proyectos, como es el caso del Museo de Slim, que a veces ha sido muy criticado por él, pero son aportaciones, todo cuenta, todo suma. Y la cultura es eso, ir sumando todas estas distintas perspectivas, distintos gustos, distintas valoraciones. En México, por ejemplo, no tenemos... Por alguna razón, la burguesía mexicana de fines del siglo XIX, principios del XX, no compró obra en Europa, ¿no? Fuimos muy nacionalistas. En cambio, tú vas a Colombia, a Brasil, hay cuadros impresionistas que la burguesía de su tiempo compró y que heredó al país. Nosotros no tenemos eso. Bueno, ¿por qué? Un fenómeno que habría que analizar, pero lo cierto es que entonces el Estado es el que ha venido a traer las grandes exposiciones, pero eso sí ha tenido que ser con el apoyo del sector privado. Mi paso por Bellas Artes, yo no me explico muchas cosas que hicimos si no hubiera sido por contar con el apoyo de patronatos, en el catálogo, Para traer la obra, para tenerla... Los seguros, todo eso es carísimo y todo eso es importantísimo, porque la mayoría de los mexicanos lamentablemente no van a ir al Louvre, lamentablemente no van a ir a los grandes museos. Pues vamos a traer las obras aquí, porque jamás será igual la emoción de ver una obra en vivo que verla a través de un libro, o de una película, o de un video, el mejor del mundo. Sí, o esta realidad virtual, que sin duda es importante. No, sin duda. Y Pero por ahí no. vamos a caminar mucho, pero todos los museos del mundo tienen ya sus versiones digitales, ¿no? Sus recorridos virtuales, ¿no? Y sin embargo, hay que seguirle explicando al mundo que eso no basta, que es necesario que veamos un día las obras y que tengamos la emoción de estar frente a ellas. Yo tengo una anécdota, si me permites. Cuando fui director de Bellas Artes trajimos una exposición de Rodin y en fin, colas enormes y se iba a cerrar. Y un domingo al mediodía pasé yo a ver cómo iba la cola que daba la vuelta al palacio. Y estaba en la puerta del palacio ya una señora con su hijo. Después de una hora de sol, el chiquillo ya estaba ahí. Ay, mamá, ¿ya qué venimos? ¿No? ¿Qué onda con esto? Y le dice a la mamá,
Dice, pues para que seas mejor. Esa ilusión de que porque iba a haber una obra de Rodin, su hijo iba a tener una mejor educación, me pareció maravillosa y conmovedora. Esa es la fe y la esperanza que la gente tiene en la cultura. Sí, sí, esa, digamos, esencia de la cultura que nos cultiva, nos cultivamos como seres humanos y podemos realmente tener una dimensión de humanidad del tamaño de esa, ¿no? Y en ese sentido, un elemento, déjame ponerlo ahí, es esta aspiración de un país de lectores. Se dice mucho, se sostiene que somos unos países que leen promedio menos que otros países. Y pese a los esfuerzos como los breviarios del Fondo de Cultura o Vasconcelos desde el inicio, esta tensión que sigue estando ahí y se han construido, obviamente tenemos esta enorme desigualdad de dónde están las bibliotecas y los lugares donde se venden libros. Sigue siendo un país profundamente desigual culturalmente. En nuestra ciudad es expresión de eso. Todo se concentra en una zona de la ciudad y muchas zonas no tienen, realmente no tienen un teatro. Y eso también ha sido parte fundamental, que esta dimensión, digamos, de promover la lectura, déjame quedarme ahí, de ir más allá de la biblioteca, sigue siendo un desafío. Absolutamente. Y la centralización es un drama, porque mira, si tú ves el mundo cultural de México, de la Ciudad de México, se concentra en Coyoacán y en la zona de Reforma Polanco, ¿no? Y ahora van a hacer otro centro cultural más ahí, cuando hay lugares en el país donde jamás han visto un centro cultural, ni han visto un teatro, una buena función de danza. Eso es un tema. El tema de la lectura es muy complicado, ¿no? Porque en primer lugar, si bien es cierto que lo valoramos, entre comillas, socialmente, los niños no ven a sus papás leer, no ven a sus maestros leer, y mientras eso no suceda, mientras la lectura no sea un valor social auténtico, y entonces de repente han hecho campañas donde un artista de la mayor frivolidad posible, no, yo ya leí, no sé qué, no tiene la menor credibilidad, nadie se va a tragar ese cuento. La lectura la tenemos que volver un valor social entre las grandes figuras, efectivamente, pero que demuestre que tiene un sentido. ¿Cuántos niños todavía les dicen, de repente les decían a uno sus papás, oye, no estés tirado ahí en la cama, está uno leyendo, sí, ponte a hacer algo útil? No, no, estoy haciendo algo útil, estoy leyendo. No, pero es libro de la escuela, no, es una novela, no, otra cosa. Bueno, no hemos llegado a ese punto de reconocimiento del valor social, que la sociedad respete al lector. Tú te subes a un avión en Europa y encuentras a todo el mundo leyendo algo, te subes a un autobús en Estados Unidos y aunque sea de esta literatura barata, pero todo el mundo está leyendo. Aquí si aspiramos al libro vaquero ya es mucho. Sí, sin duda, sin duda es uno de los grandes desafíos. Así de volver la lectura un valor social reconocido y que los jóvenes se den cuenta que a través de la literatura pueden ellos construir y tener posibilidades de aspirar a una vida alegre con noción de mundo. O sea, sigue siendo esa tensión. Déjame un corte y regresamos, porque dentro de esto, me gustaría que regresando del corte, está esta enorme fuerza de que hoy los medios electrónicos, las redes sociales, Google, Wikipedia, se convierten en los referentes. Y me gustaría tu reflexión, te adelanto, en términos de esta dimensión de la posverdad. Cada tiene una verdad a la carta, lo que yo considero mi verdad, ¿no? En el fondo, pues son la mentira particular que uno quiere creer. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir hablando de la enorme importancia de poner en el centro de la construcción de nuestro país, nuevamente, la cultura, o insistir o subrayar que es un impulso que tiene que ser parte de cualquier proceso de construcción o de transformación o de construcción de una idea de país que veremos en los próximos años, según sea relatado, según sea sostenido a raíz de la elección del 30 de julio del año pasado. Vamos a un corte. Pero uno de los grandes, yo diría, no desafíos, realidad, es que hoy el mundo de la cultura es
es todo un cosmos. O sea, ya es muy difícil pensar la cultura de el país, la cultura de una ciudad, por importante que sea, está inmersa en este flujo enorme que permiten las redes, ¿no? Pero permite también esta realidad de un mundo cultural globalizado. De ahí que el esfuerzo que se hizo el siglo pasado, principios, la época revolucionaria, hoy es inconcebible. O sea, simplemente hay un ida y venir. Y lo vemos en distintas expresiones. De pronto se vuelve viral, como dicen ahora, un acto de una venta, de una obra, de un grafitero, que él se vende y pone un instrumento y se destruye ahí mismo y se vuelve un gran negocio. O sea, pero eso se expande e influye y seguramente tendrá reacciones. ¿Cómo podrías tú darnos trazos de esta cultura global que está y que obviamente impone muchas preguntas a todos nosotros? Yo creo que desde los años 60 se comenzó a gestar esta transformación. En primer lugar, se comenzaron a derribar las fronteras que existían entre el mundo de la cultura, con mayúscula, y la cultura Sí. popular. Eso es algo que solo muestra el atraso de algunos países. En realidad ya no existen esas barreras. Los jóvenes de hoy lo mismo van a escuchar la ópera, ¿no? Al Auditorio Nacional con las transmisiones estas maravillosas del Metropolitan, pero en la noche se van a un antro y escuchan al grupo metalero más agresivo que a nuestros oídos, ¿no? Para ellos es música paradisíaca. Y entonces dices, bueno, ¿y qué está pasando? Ya no existe esta división entre la cultura popular y pueden oír a Luis Miguel y pueden conocer a Ramón Vargas, es decir, las fronteras se han derribado, lo mismo en el teatro, qué es un musical o qué es una obra de teatro serio, todo esto ha ido pasando desde hace 50 años, diría yo, ¿no? Y esto es una maravilla porque la cultura en todo el mundo se ha enriquecido. Y gracias a los instrumentos contemporáneos, es que ha sido posible encontrar la comunicación. En 1967 se hizo la primera transmisión global de televisión. Cada país presentaba un pedazo de su cultura, ¿no? ¿No? Nosotros presentamos, como siempre, mariachis, qué sé yo. Bueno, pero el programa terminó, tú eras muy niño, no habías nacido todavía, con la canción de los Beatles, de All You Need Is Love, que era lo que verdaderamente unificaba a todos los jóvenes de todo el mundo. Es decir, ese programa lo vimos todo en gran parte, todos, no porque nos interesara el folclore de Indonesia en ese momento, sino que, no, que debe ser maravilloso o que es maravilloso, sino porque sabíamos que iban a estar los Beatles. Y entonces creo que ahí comenzó un lenguaje universal que fue primero a través de la música, donde fuimos poco a poco rompiendo esas barreras. Hoy eso existe, tú mencionabas el caso de las artes visuales con lo de Bansky. Bueno, grafiteros tenemos en todas partes del Sí. mundo, en todas las... Este es genial, realmente yo he tenido la oportunidad de ver parte de su obra, de conocer parte de su obra, y realmente es genial, ¿no? Y sigue siendo un personaje anónimo, sigue siendo alguien perdido, pero lo que pasa es que alguien lo rescató y se le ocurrió hacer negocio con él, no le ha ido mal. Y sigue haciendo provocaciones. Él después declaró que se había descompuesto la maquinita porque en realidad se debería haber trozado todo el cuadro. Quedó a la mitad, parece que así vale más, o al menos los coleccionistas. El esnovismo juega mucho, la moda. Y bueno, resultó contraproducente o el resultado, mientras él quería mostrar cierto desprecio por el mercado del arte, al contrario, lo fortaleció. Bueno. Pero estos fenómenos están dando en todas partes, ¿no? Es decir, cosas que la irreverencia de José Luis Cuevas se acabó convirtiendo también en una forma institucional con el tiempo, ¿no? Sí, Cuevas, sí. ¿te acuerdas del mural efímero que puso en la zona rosa? En fin, todo esto hace que hoy nos sintamos todos más cómodos en un mundo de culturas, de distintas formas de expresión, a las cuales todos podemos acceder. Y eso es fantástico. Y en ese sentido, déjame preguntarte, porque uno de los logros de la administración pasada, y no sé hasta qué punto, era la construcción de una Secretaría de la Cultura. Habiendo una construcción de instituciones, direcciones, etcétera, el CONACULTA, en fin, parecía que era el primer paso para
dimensionar o fortalecer o potenciar. Lo que sabemos es que los datos nos dicen que administrativamente se creó, pero en términos de recursos ha habido una reducción muy importante a todos los organismos que maneja el Estado. O sea, la austeridad lleva ya años en nuestro país y es un poco... En cultura siempre. En cultura siempre, o sea, no ha habido. Entonces, por eso cuando hoy se reivindica la austeridad, pues muchos podemos sostener que la austeridad ha afectado la cultura, en los casos que yo sigo, el sector salud, que ha estado viviendo por la austeridad muchos años, etcétera. Entonces, hablamos de esta parte adicional, hasta dónde este instrumento, hoy el Estado, la Secretaría de Cultura, es un elemento que potencialmente podrá resolver, articular, o es solo una pieza dentro de un gran rompecabezas que requiere muchas más cosas. Bueno, me tocas un tema delicado allí para mí personalmente porque, y tuve la oportunidad de decírselo a mi querido Rafael Tobar, con el que trabajé y al cual le tengo grandes reconocimientos. Yo no pienso que haber creado una Secretaría de Cultura haya sido una buena idea. No resolvió. No resolvió ni resolverá nada. El tema es que la cultura es algo, como decíamos, que viene de la sociedad, que brota de la sociedad. La cultura no se puede manejar verticalmente, ¿no? A través de líneas de autoridad, qué sé yo. La cultura viene de la sociedad. Y por eso la idea de un consejo, si hubiera sido un consejo auténtico, representativo, de los 32 estados de la República, de las instituciones más importantes que hacen cultura en México, la UNAM en primer lugar, ahora la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Jalapa, algunas ONGs, algunas otras instituciones privadas, una representación de los patronatos, ¿no? Era mejor. Nada más que manejar así horizontalmente las cosas es muy complejo. Nuestro sistema de administración pública no lo permite realmente, ¿no? Te obliga forzosamente a acabar en relaciones verticales. Pero yo creo que la cultura se debe manejar de manera horizontal y debiera darse cabida, no sé si dentro del modelo de la Secretaría de Cultura actual quepa eso, ¿no? Porque así hay consejos, vamos, pero sabemos muy bien que muchos de esos consejos son de adorno, que solo legitiman decisiones que ya han sido tomadas. Y la verdad es que yo pienso que, además era una contradicción, porque por un lado la comunidad lo reclamaba, hubo otros amigos, ¿no? Voy a mencionar a Víctor Hugo Rascón Banda, que dio una gran batalla porque se hiciera la Secretaría de Cultura, y los otros, los presidentes que precedieron a Rafael en esta última etapa, también habían luchado por crear la Secretaría de Cultura. Tengo la impresión de que el gobierno desde arriba también lo había hecho. Pero te digo, me parece que habría que imaginar otras formas para resolver estos asuntos. Y en ese sentido sigue en el sustrato más inmediato la enorme desigualdad de la infraestructura cultural que se expresa en esta siempre subrayada construcción del CECUT, el Centro Cultural de Tijuana, ¿no? Como que esa era la idea de que en toda la ciudad subiera esto. Pues se quedó como referencia. O sea, esa parte creo que es fundamental porque yo comparto contigo que la Secretaría de Cultura, más allá de un mundo que requiere una enorme horizontalidad, por la enorme diversidad, pluralidad, pues también requiere este reconocimiento de que la inversión en espacios culturales es una inversión social altamente necesaria, urgente, yo diría, y ahí también ha habido este retraimiento, ¿no? No hay más la parte simbólica de una inauguración de una obra importante en Bellas Artes que realmente una política cultural que parte en términos de ese reconocimiento de horizontalidad. Sí, mira, yo creo que hay que ponerse en los momentos históricos. El Secult fue muy importante para Tijuana y desató una serie de cosas muy significativas. Y yo hablaba del ejemplo del Río Rita como un esfuerzo individual, social, para hacer cultura. Pero el Secult tiene mucho que ver con eso. Ahora, ya el Secult basta, no, ahora hay que crear muchas otras cosas en Tijuana y en la zona aledaña. En Guadalajara, lo que ha hecho la Universidad de Guadalajara, que ha tomado la vanguardia de la difusión cultural, realmente la Feria del Libro de Guadalajara es ejemplar, pero también Raúl Padilla ha hecho muchas cosas, la construcción de auditorios, de salas de conciertos, en fin, todo eso
ha estado muy bien, pero demuestra que hay que crear grandes enclaves que permitan, que atraigan, que jalen, pero después hay que diversificar. Un lugar que ya está saturado es la Ciudad de México, insisto, el eje Coyoacán, Reforma Polanco, ya No, no. es too much, pero tú no tienes un buen centro cultural en Tepito, no tienes un buen centro cultural en La Portales, ¿no? Sí, en la zona oriente de la ciudad, ahora que se habla tanto de la zona del nuevo aeropuerto, toda esa zona. Allí construyeron un centro cultural, supuestamente en el eje de 3 municipios, Ciudad de Nezahualcóyotl, entre Paro. ellos Texcoco, ¿no? Está maravilloso, sí, pero está lejos de todo. Así es. Entonces no sirve de nada porque está desaprovechada, la verdad. Y que pone, déjame terminar con esta reflexión, pone en el centro uno de los grandes desafíos para la expansión de la cultura, la enorme realidad que los espacios públicos no solo carecen de mucha infraestructura, hoyos, baches, luz, etcétera, se vuelven inseguros, ¿no? Y lo que pasa en otras ciudades es que hay calles en las que la cultura está en la calle. Ah, claro. Aquí hay muchos lugares que no hay más que el deseo de moverse rápidamente para evitar la sensación de temor, de violencia que implica el espacio público. Sí, la inseguridad ha contribuido, por ejemplo, ha creado problemas en el teatro, ¿no? Durante mucho tiempo el teatro se encontró con problemas para tener públicos, ¿no? Se disminuyeron el número de funciones, ¿no? En lugar de dar una temporada larga, las temporadas cada vez son más cortas. Hay teatros que nada más abren viernes, sábado y domingo en la tarde. Sí, no, efectivamente, esto, la sensación de seguridad, porque además la vida cultural implica una vida social. Así es. O sea, tú vas al teatro, a un concierto, y luego quieres ir a cenar, a comerte unos tacos, o qué Sí, sé sí, yo, es. porque quieres compartir la emoción que acabas de vivir. Sí, déjame un corte y regresamos para seguir insistiendo. Es uno de los grandes desafíos y preguntas es el nuevo gobierno, el rumbo a este proceso corto y largo que son estos 6 años, cómo poder saber, conocer cuál es la estrategia, cuál va a ser el horizonte. Y de eso hablaremos regresando al corte. Lamentablemente llegamos a la última parte del programa y siempre es la enorme frustración de tener más tiempo para platicar con Gerardo Estrada y con muchos de los invitados que están aquí. Y en ese sentido, déjame aprovechar estos minutos, porque este siglo XXI parece ser, o no parece, está en un proceso de formación, deformación. El evento Trump, como bien dice Obama, que es un síntoma de algo mucho más profundo. Parece este regreso a un nacionalismo de gobiernos fuertes, el tema de la migración que abre y expresa toda la movilidad, digamos, las movilidades que están más allá de los marcos tolerados, los financieros, de mercancías, no, la movilidad. Entonces, estamos en una enorme dinámica de cambio insospechada. Por lo pronto, los que estábamos viendo el mundo en el año 2000 pensábamos que parecía que la globalización, la expansión de mercados, el diálogo multilateral era la realidad. Y hoy está cuestionada los sistemas multilaterales. Naciones Unidas están retrayéndose muchos países de ellos, sobre todo Estados Unidos. El cambio climático, en fin, es un mundo siglo XXI inesperado, déjame ponerlo así. Y ahí, la cultura. O sea, ¿cómo podrías darnos estos trazos de lo que tú observas siendo un hombre que mira, oye, escucha, vive, siente la cultura toda la vida como todos te reconocemos? No, gracias. Bueno, mira, yo creo que los personajes como Trump, una de sus características es su gran anti-intelectualismo. Son personas que están en contra de las ideas, de los hombres de ideas. Estados Unidos es un caso paradójico. Acababa de de tener como presidente quizá uno de los hombres más cultos que ha tenido, uno de los presidentes más sensibles, más auténticos, más inmerso en el mundo de la cultura, como fue Obama. Quizás su único presidente sean los Kennedy, pero en Obama era de otra manera, era la cultura del esfuerzo, como se llama, era distinto. Y de repente caemos en lo contrario, el antiintelectualismo, la vulgaridad, la estupidez, el rechazo a las ideas.
eso me parece, como dices tú, efectivamente un síntoma de que algo está mal. Y es que las tensiones de la globalización, que en un momento hacen pensar a las personas que estamos perdiendo identidad, cuando es al revés, ¿no? Frente a los otros nos afirmamos más nuestros valores y entonces ahora sí que nos crecemos, pero los otros también, entonces a veces esto choca, ¿no? Esas dos pulsiones, una la de aislarse y otra la de abrirse, chocan en el mundo. Y la cultura es quizá el terreno donde mejor se expresan. Y por eso hoy el cine, si tú lo ves, el cine está muy pendiente de estas preocupaciones. Yo creo que el proceso de globalización en términos culturales es irreversible. Es decir, ya los jóvenes de hoy entienden que el mundo es ancho y ajeno, como dijera Ciro Alegría, está mucho más abierto a las fronteras mentales para entender al otro, para entender al diferente. Y no más estoy hablando de jóvenes universitarios, sino estoy hablando de jóvenes que ya tengan una educación media, ¿no? Todavía, si quieres, no doctorados, ni mucho menos. Por allí hay una esperanza. Y dos, las ventajas de la globalización se viven en la vida cotidiana. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que son por eso, ¿no? Eh, y entonces gentes como Trump tratan de vender que es gracias a su política de cerrazón, cuando el bienestar norteamericano, la comodidad norteamericana proviene precisamente de su apertura. Yo espero que esto se cuestione pronto. Nos va a costar mucho trabajo luchar contra estos personajes, porque efectivamente el primer reflejo es aislarse, ¿no? Ante lo desconocido. Sí, sí. Vamos, no. Pues no, y yo creo que la cultura puede ayudar a abrir esos lenguajes, a abrir esas comunicaciones y mostrar que a veces decimos tonterías, es que, ¿cuál es la cultura de Estados Unidos? Perdón, la gran literatura del siglo XX es la norteamericana, John Dos Passos, Hemingway, Tennessee Williams. Entonces, todos estos prejuicios, porque en el fondo es la ignorancia la que nos lleva a muchas de esas cosas, creo que la globalización y la cultura los van a ir derribando poco a poco. Ahora, es una tarea larga y no va a ser fácil, y no es fácil. No va a ser fácil porque por otra parte está esta pulsación que se siente, ¿no? Que se ve, y hoy lo vivimos en nuestro país, ante todo lo extraño, ¿no? El rechazo, esta realidad de regresar a esos mundos en que la apariencia, la vestimenta, el color de piel, ¿no? El prejuicio antes, aísla y genera pulsaciones muy autoritarias, muy intolerantes, No. muy violentas. No, y de ambos lados, por supuesto que yo entiendo que la gente que se siente afectada por la construcción de un aeropuerto, esa reacción ha sido en todo el mundo. Acuérdate el caso de Tokio, que Así es. tardaron años en construirlo, ¿no? Es decir, sí, al principio la gente, y a ver cómo hacer comprender a la gente que eso que aparentemente le es tan lejano, un aeropuerto, es algo que es muy personal al mismo tiempo y que le va a cambiar la vida, ¿no? ¿Cómo hacer entender eso a muchas de esas personas que sienten que a corto plazo van a perder? Y esta visión del mundo, otra vez, solo la cultura se las puede dar. Cuando entiendan, en primer lugar, que eso de la cultura mexicana es relativo, ¿no? Tenemos más de franceses y de españoles que de teotihuacanos, es decir, ha influido más en la cultura que hoy tenemos, Sí, claro. comemos, bebemos, disfrutamos de las influencias francesas, de las influencias españolas y ahora de las influencias norteamericanas. La cultura nacional está hecha de muchas culturas, de muchas influencias, y México ha tenido afortunadamente varias de ellas. El porfiriato fue afrancesado, sí, es cierto. Bueno, y gracias a eso tenemos muchas obras arquitectónicas importantes. Yo me acuerdo que cuando todavía era niño todavía había un sentimiento antiespañol, ¿no? Bueno, somos españoles. Durante mucho tiempo no nos sentíamos orgullosos del virreinato. El virreinato es obra del mestizaje cultural, ¿no? Es decir, basta ir a cualquier lugar, a Santo Domingo, en Oaxaca, a cualquier lugar para darse cuenta de las maravillas que produjo esa cultura. Y hoy tenemos muchas cosas que son producto de la cultura, de la influencia cultural norteamericana. Bueno, Jorge Volpi escribe una novela sobre los espías y la guerra y los científicos en la Segunda Guerra Mundial. Ginsberg, sí. Bueno, esa es la nueva novela mexicana. Ya no es Carlos Fuentes escribiendo La región más transparente, es Volpi en otros temas. Bueno, pero son escritores mexicanos todos ellos. Y en ese sentido, déjame tratar de llevar esa reflexión a que
siendo real que la cultura está en todas partes, se inunda y no depende del esfuerzo del gobierno o de los gobiernos, sí es real que se necesita una decisión del Estado, más allá de los gobiernos, tenemos de abrir esos espacios para que esto fluya. Y eso es una pulsión muy, muy compleja, porque por otra parte, los responsables, tú fuiste una persona que administraste una gran parte de la infraestructura cultural de este país, la conoces, y sabes que es fundamental que esos espacios estén abiertos y permitan este diálogo para ver qué se exhibe en un país en el cual, si tuviera yo la cifra de los metros cuadrados de teatros o de bibliotecas o centros culturales, estamos muy abajo de ciertos promedios deseables. Entonces, por eso necesita una actualidad, yo diría, plural, abierta, sensible y que deje que la cultura se exprese en los espacios que tengamos. Hace un par de días leí un artículo de una persona ahí que hablaba de la cultura, del tovarismo cultural elitista y no sé qué. Yo creo que no se ha entendido una cosa. Cuando personas como Rafael Tovar o como yo en mi caso, porque lo comparto 100%, decimos que lo que la gente tiene que ver es lo mejor de lo mejor, que hay que traer a México las expresiones más refinadas de la cultura, es porque la cultura es una aspiración. La cultura es una forma de querer ser y de ideal, de querer ser perfectos, porque una interpretación de la orquesta de Berlín es de la perfección, raya en la perfección absoluta. Bueno, esa maravilla junto con Mozart, junto con el director Gustavo Duhamel de Venezuela, muestra la riqueza de la cultura. Es decir, y eso es aspiracional y eso es lo que debe hacerse. La cultura de élite es para compartirse. Los privilegios que por X razones algunos tuvimos en nuestra educación, queremos compartirlos con todos. No se trata al revés de compartir lo que ya todos vivimos, porque eso, de todas maneras, ahí está. Ya está. Gerardo Estrada, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por traer recuerdo y reconocimiento a Rafael Tovar de Teresa, que sin duda es de los actores de los últimos 20, 30 años que han hecho esta vida pública a través de promover, construir espacios para la cultura. Está Rafael Tovar de Teresa, sin duda Gerardo Estrada y muchos más. Y creo que es fundamental que siempre pongamos en el centro que el México social requiere dar cuenta de una cultura que todos necesitamos y que todos requerimos que esté abierta para todos nosotros. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.